verdades mentiras o mentiras verdades. En casi todo el mundo, el concepto tradicional del político en general es el de servir al pueblo, pero que obviamente, hoy en día, ya nadie se las cree. Por ejemplo, ya nadie se molesta por leer o analizar las propuestas de los partidos, y sin mencionar las barbaridades ilusorias que prometen con sus bocazas. ¡El socialismo comunitario! Ya todos sabemos que son puras mentiras. Ojalá hoy hubiese alguna buena intención por parte de los políticos, pero no la hay. Lo único que quieren es su bienestar personal y el de su alrededor más cercano. Y lo único que hacemos democráticamente es elegir a un dictador. Gira, gira, que todo es mentira, así me decía mi abuela. Así. Y en la búsqueda de una verdad se encuentran miles de mentiras y mentiras conspirativas de políticos para solamente mantenerse o llegar al poder. Los políticos utilizan a las naciones como si fuesen una mina de oro, donde los mineros extraen los minerales valiosos. Así, los políticos roban hasta lo que no hay, endeudando a los países. Pero, el mejor ejemplo de mentiras políticas es el discurso de ideologías de derecha, de izquierda, socialista, centro, alto, plano, profundo, el PP, el MAS, por un lado, Lula, los Fernández o Maduro, por otro lado. La pregunta es, ¿se mejora? ¿Y en lo económico, cómo estamos? Nada nuevo, los gobernantes de turno solo siguen solicitando más créditos, siendo sus más importantes funciones para hacer y la de cuadrar facturas manipuladas, construyendo así sociedades corruptas. Entonces, esto lleva a la conclusión de que los grupos de poderes se pelean solo para robar más. A raíz de una total decepción colectiva hacia la clase política por parte de la población en general. Es el momento de comenzar a formular la manera en que absolutamente todos los políticos actuales, oficialismo y oposición, ambos, deben retirarse y dar paso a nuevos movimientos de jóvenes políticos. Sí, a jóvenes profesionales, destacados en sus áreas y sin cola política. Así como por ejemplo, El Salvador le dio un claro ejemplo al mundo, sacando adelante a un país que era violento. De similar manera, dar un ejemplo al resto del mundo, de que el lado oscuro jamás vencerá. Duro trabajo será el de construir desde cero, estados incorruptos, pero no imposible, si pensamos en cumplir ciertos parámetros, como decir, pagar las deudas externas y jamás volver a pedir o aceptar créditos esclavizadores de bancos internacionales. Cuidar y proteger los recursos naturales, explotándolos con moderación. Replantear el sistema educativo. Diseño y creación de impresionantes cárceles, autosustentables y productivas. Sin temor a posibles embargos económicos, debemos saber que ante todo, lo más valioso que tenemos a nivel personal, así como colectivo, es nuestra libertad. Jóvenes, deben quitarse de las mentes esos conceptos de ser de derecha o de izquierda, conceptos que amoldan el comportamiento del ser humano para actuar de una manera o de otra, siendo esta una manera clásica de esclavizar ideológicamente a las personas. A tal punto extremo se ha llegado, que es muy normal ver, por ejemplo, en Bolivia, a bandos políticos pelearse, mucho peor que los hinchas de fútbol argentino, casi como en una guerra real entre vecinos, por ser de un bando o del otro. Así es, hoy, la población salen en general, abanderadas de una ideología o de otra, sin darse cuenta que, ya sean de un bando o del otro, solo salen a defender a tiranos políticos que desde sus mansiones dan órdenes, para así ellos poder mantenerse en el poder. ¿Y la oposición? ¿Qué rol toman en el escenario político? En el caso de las supuestas oposiciones. ¿Supuestas? Sí, supuestas porque al final, terminan negociando entre ellos y así la clase política sigue ordeñando al pueblo, haciéndoles creer que están en una lucha por una causa. Pues, lo único cierto es que, si pierden el poder hoy, el destino de mañana será la persecución política. Todo en un gran circuito de nunca acabar. Otro ejemplo, en Bolivia, vemos claramente que está llena de políticos osados, cínicos y hay muchos otros que se adaptan a cualquier partido político de turno, creando así parásitos en los gobiernos. La revolución política debe iniciarse cuando los protagonistas sean los jóvenes. Sí, así es. Jóvenes, ustedes deberán trabajar, creando prósperas naciones y no creer que la deben saquear lo más posible, porque se les termina el tiempo y deben recuperar el valor del puesto público comprado,
así como sucede en la actualidad en Bolivia. Harán todo lo contrario, demostrarán la capacidad intelectual y de desarrollo, para dar un buen ejemplo a las siguientes y nuevas generaciones de jóvenes, sin tener la posibilidad de volver a reelegirse nunca más, y así sucesivamente, para que todos los jóvenes tengan esa oportunidad, por un periodo de tiempo en sus vidas, de brindar sus servicios públicos, si así lo desean o lo necesiten. ¿Por qué tanta molestia si todo esto viene de siglos en Bolivia? Porque todo sigue igual y se profundiza aún más, a través del tiempo, hacia un mismo modelo, el modelo de la corrupción capitalista. Pero, para rastrear el origen de las mentiras de los gobiernos, descubrimos que, en realidad nunca hubo mentira y siempre estuvo en nuestras narices la verdad, sí, y la verdad es que, la mayoría de los gobiernos, se rigen por leyes impuestas por la ONU, el FMI, la OMS y otros organismos que imponen leyes. Entonces, no son leyes del Estado boliviano, o argentino, u otro país, sino una copia o una sucesión de las mismas leyes opresoras, con pequeñas diferencias. Por lo tanto, los gobiernos no hacen nada extraordinario, solo más leyesitas opresoras internas. Y hablar de estos organismos internacionales nos lleva a redundar en lo que ya se sabe de estas personas, miembros del Grupo Bilderberg, cuyos orígenes oficiales se remontan al 1919, desde el Tratado de Versalles, luego su fundación como la Liga de las Naciones, para establecer supuesta paz mundial. La primera globalización económica del mundo. El territorio de Bolivia fue el precursor de la primera gran globalización económica en la historia del planeta a partir del descubrimiento del paraíso por Colón. Desde el Cerro Rico de Potosí, para el mundo entero y durante siglos, la moneda española, hecha de plata, en la Casa de la Moneda, fue la más utilizada y equivalente a como es el dólar hoy en día. Entonces, ¿cómo no molestarse con la gente que aún siguen robando al país? A diferencia de antes, sepan bien que, hoy, el dinero no se va por el mar en barco, ahora se va de manera virtual, pero obviamente con valor, con destino al Vaticano, a Panamá o las islas de Centroamérica, por temor a que, el próximo gobierno de turno, se las pueda quitar. ¿Y la solución para eliminar a políticos corruptos sería? Por ahora, solución, no la hay, porque pende de un hilo que, en cualquier momento se dicte de manera oficial, la disolución oficial de la democracia y se establezca un nuevo gobierno global a casi todo el mundo. Si como es arriba, es abajo, entonces lo natural es la unión de las grandes potencias mundiales. También es posible que las élites busquen organizar la junta directiva que defina el futuro del planeta. Y busquen cómo victimizarse con alguna cortina de humo, pero esta vez en proporciones colosales. Y se ve venir una tormenta negra con ISIS y sus claras intenciones de hacer cumplir revelaciones. Esto hace suponer que el blanco es Roma, pero lo peor es que la historia también ha demostrado que la mayoría de las profecías no se equivocan y tarde o temprano se hacen realidad. Recordemos las visiones de los niños pastores de Fátima, en Portugal, que transmitieron como profecías hace 100 años, en la cual falta por cumplirse la última revelación que anuncia la muerte del Papa a tiros. Según la Biblia, estamos en los tiempos donde las naciones no se mezclan desde la caída de Roma. Ahora, se podría seguir el ejemplo de la chica sueca, Greta, pero sin necesidad de hacer tanta mímica. Para intentar crear un rumbo de vida nuevo y ecológico, trazando parámetros inquebrantables, con una visión clara en los objetivos, buscar aliados de similar visión política e ir conformando a nivel mundial el nuevo modo de vida ideal. Es así que se podría establecer un gobierno consciente con la realidad del medio ambiente, sobre todo. Bueno es ver un ejemplo de un país muy emblemático de Sudamérica, como es la Argentina. Vemos cómo sus políticos terminaron ya de saquearla. Ahora, políticos bolivianos ven la manera de saquear Bolivia a través de leyes, pues Bolivia aún sigue teniendo materia prima de alta calidad. Y volvió el doctor Evo al escenario político, aunque sin los billones que se robó, dejando en claro qué rumbo sigue Bolivia hoy en día y reafirmando un sólido narcoestado, abanderado de izquierda, pero que a la vez irónicamente endeudan a Bolivia, haciéndola totalmente dependiente del sistema capitalista. Santa Cruz es donde hay cebada y aceite, con sus inmensas extensiones de tierras fértiles, pero a la vez es un verdadero crimen ver la indiscriminada deforestación, la perforación de pozos de agua y bombeo, extraída de ríos, para riego de cultivos. Por este motivo,
La necesidad de tener nuevas y estrictas leyes gubernamentales en favor del medio ambiente, sin importar graves consecuencias sociales a corto plazo. ¿Será que podríamos cambiar a los gobiernos eternos que se turnan para robar? Claro que sí, si se puede cambiar a las actuales clases políticas que tienen sometidas a las naciones en dictaduras aún tímidas, abanderadas y camufladas con discursos demagógicos de izquierda o de derecha y con falsas promesas como la de sacar de la pobreza a sus naciones. ¿Y la gran mentira de las elecciones? ¿Mediante el voto democrático? Jaja, pero claro que no hay nada de democrático en las elecciones. En la mayoría del mundo entero, las elecciones son manipuladas por gobiernos corruptos. Entonces, su voto amigo es inútil, por dos causas principales. Una es, por manipulación descarada en los centros de cómputos, muy común en países con dictaduras y gobiernos abanderados de izquierda. Y la segunda es, que votar por un partido o por otro es exactamente lo mismo, como sucede por ejemplo en Chile o en Estados Unidos. Por lo tanto, desde aquí, proponemos lo siguiente, por ahora. Que las elecciones sean transmitidas al vivo y que el voto no sea secreto, así como en la antigua Grecia, el voto con piedras blancas o negras en canastos eran a la vista de todos. Ahora con tecnología disponible, se podría registrar el voto de cada persona individualmente, sabiendo por quién votó esa persona. Así, no habría fraude electoral. La nueva mentira mundial. Vaya que sí, la verdad es que todo evoluciona y las mentiras también, cada vez son más distintas y colosales e impresionantes. Verán al lunático de Ayar-Yu Landuzi, el Cristóbal Colón de la época moderna. Ayar-Yu afirma haber descubierto que la Tierra es plana, pero lo que él no sabe es que, lo que en realidad descubrió, fue la manera de demostrar lo contrario, absolutamente. A todo, pues, todo siempre tiene un lado oscuro y se lo puede demostrar. Admitir su talento es digno de registrar. Entender campos gravitacionales es complejo y a lo que no se sabe, los científicos optan por nombrarlos materia gris, energía oscura, somos espaciados y agujeros negros. Claro está, que la ciencia fácilmente mañana podría descubrir algo nuevo y asombroso que derrumbe muchas teorías actuales. ¿Cuál es aquel camino que tenemos que seguir? Sin duda, el despertar de la conciencia individual previa a cultura general básica. Ahora mismo, pregúntese usted, ¿cuál es la causa principal de la destrucción del planeta? No, no lo es, lo ve. Y tan básico. Pero, no es su culpa, amigo, sino del sistema educativo. La causa real es el consumismo, amigo, por parte de todos. Por lo menos, ¿hay esperanza en el futuro? Esperanza sí, eso sí hay, porque, aunque parece siniestro o tal vez hasta macabro, pero una buena dictadura global, opuesta a la élite actual, sería la mejor opción para el planeta. Donde solo se comenzaría con eliminar las asambleas en los países, reduciendo gastos innecesarios y abriendo fronteras, evitando así peleas entre naciones y cuidando el medio ambiente. Sin oposición, se puede trabajar tranquilo para edificar una sociedad más avanzada en todas las áreas. Y, si la Tierra fuese cuadrada, triangular o cóncava, yo de verdad me uno a Ayar-Yu Landuzi para encontrar muchas verdades, como por ejemplo descubrir qué hay en el polo sur o en el fondo de los océanos. Sin clases sociales, comenzar desde cero, todos con las mismas posibilidades de crecer y con la redistribución de tierras por igual, eliminando el capitalismo por completo. Y, si este futuro implica volver al carretón jalado por bueyes, entonces es el sacrificio que se debe hacer por las cagadas de las anteriores generaciones.